Apreciables miembros del Presidium, apreciables miembros del Cabildo, damas y caballeros, es un honor para nosotros poder compartir con ustedes este breve mensaje. Le agradecemos profundamente a Dios por la vida del licenciado Edgar Olvera, por quien oramos, y por todo su gabinete de gobierno, por este evento que está organizando. Nos parece un evento magnífico, una oportunidad para poder dialogar entre los diversos puntos de vista, filosofías y religiones que existen en el mundo. Y a continuación yo quisiera dividir este breve mensaje en dos partes. La primera parte es una breve presentación de la iglesia a la cual pertenecemos. Es una iglesia cristiana, evangélica, Vida Nueva para el Mundo, y de parte de nuestro pastor principal, el doctor Armando Alducin, y de todos los pastores que laboramos en esta comunidad cristiana, reciban un cordial saludo y un cordial abrazo. Vida Nueva para el Mundo, al igual que muchas iglesias cristianas, tiene presencia en distintos países como Estados Unidos, Chile, Costa Rica, Colombia, Israel, España, etcétera, etcétera. Y la misión de la comunidad cristiana es la siguiente: nosotros creemos que las iglesias cristianas deben influir en la sociedad donde se desarrollan, fuera de sus muros y no solamente dentro de ellos. Esto es para cumplir con el propósito que nos encomendó nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo en la Gran Comisión, donde claramente en el Evangelio de Mateo capítulo 28 la Biblia dice en palabras de Jesucristo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, y hasta el fin del mundo. Amén. Anhelamos pues ser una parte activa de esta gran comisión, a través de la predicación de la palabra de Dios, del Evangelio, de la gracia de Dios, del discipulado y de las misiones. Las iglesias cristianas tenemos principalmente 5 misiones en este mundo. Número 1, la oración. La oración es el arma más poderosa, damas y caballeros, que Dios nos ha revelado para cambiar las cosas en este mundo y descubrir su voluntad. Los corazones de hombres, mujeres, jóvenes y niños pueden experimentar la paz de Dios, la bendición de Dios y la gracia de Dios con el simple acto de orar a Dios. En segundo lugar, también la misión de la iglesia cristiana es el evangelismo. Es nuestra responsabilidad motivar a nuestros discípulos por la pasión por las almas perdidas. ¿De qué otra manera pueden salvarse las almas? ¿De qué otra manera podríamos conocer a Dios, damas y caballeros, si no se predicara el evangelio de la gracia de Dios? Una tercera misión es el discipulado, hacer discípulos. Cada una de las iglesias cristianas nos esforzamos arduamente, no por tener simpatizantes los días domingo o los días de reunión, sino por tener discípulos, porque Jesucristo no llamó a simpatizantes a seguirlo, Jesucristo llamó a discípulos. Él dijo claramente: cualquiera de ustedes que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. En cuarto lugar, las iglesias cristianas también hacemos misiones. Existen dentro de las iglesias muchos hombres y mujeres con una gran pasión por las almas perdidas y con firmes convicciones de servir al Señor en otros lugares del mundo. Así las iglesias cristianas, por la gracia de Dios, se han multiplicado y hemos logrado hacer obras misioneras en los pueblos más pequeños de la República, hacer viajes misioneros en la comunidad a la que yo pertenezco, a otros estados de la República, como en el estado de Hidalgo, comunidades muy pobres, para llevarles el mensaje de esperanza y de salvación que encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia. Y en quinto lugar, la misión de la iglesia cristiana también es alabar a Dios, exaltar su nombre. La Biblia nos habla de que cualquiera de nosotros, damas y caballeros, con el simple hecho de cerrar nuestros ojos e invocar al Dios Todopoderoso, podemos exaltarle, podemos alabarle. Por esa razón preparamos también discípulos en la música, en las artes, porque las artes y la música fueron creación del Eterno, creación del Todopoderoso. Y esta es una parte fundamental también del cristianismo bíblico. La segunda parte de este mensaje consiste en hablar acerca de la paz en la actualidad, que es el título de este foro.
Es muy importante que todos sepamos que la Biblia es la palabra de Dios. Es la única autoridad que nos puede dar luz a los seres humanos acerca del problema de las guerras, de los conflictos que tenemos actualmente en el mundo y cuál es la solución de parte de Dios a estos conflictos. ¿Por qué insisto que la Biblia es el único libro con autoridad suficiente para hablarnos de estos temas? Bueno, porque la Biblia misma nos dice que es la palabra de Dios. La Biblia fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo y es el soplo divino. La Biblia, toda la palabra es inspirada por Dios. Y esto está demostrado, damas y caballeros, a diferencia de muchos otros libros sagrados, los cuales respetamos profundamente y apreciamos. ¿Por qué razón? Bueno, porque la Biblia contiene cientos de profecías a lo largo de más de 4.500 años de historia que se han cumplido al pie de la letra, damas y caballeros. Este es un libro maravilloso y además contiene profecías que están a punto de cumplirse. Una de las profecías más maravillosas que se cumplieron en el profeta Isaías, Yeshayahu, o en el profeta Jeremías, fue precisamente el regreso de la nación de Israel, a quien bendecimos, llamamos a toda la comunidad judía de México y del mundo, les bendecimos, porque la Biblia profetizó que un día regresarían a su tierra para recibir al Mesías, a Yeshua HaMashiach, y esta profecía se cumplió claramente en mayo de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la comunidad judía del mundo volvió a reunirse en la santa tierra de Israel. La Biblia pues nos revela que el problema de las guerras en el corazón del hombre, del mundo, es nuestro orgullo. En el libro de Santiago, capítulo 4, que se encuentra en el Nuevo Testamento, dice así, voy a leer una versión moderna. Dice, ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo. Y cuando no lo pueden conseguir, son capaces de pelear, de matar y de promover la guerra. Pero ni aún así pueden conseguir lo que ustedes quieren. Ustedes no lo tienen porque no se lo piden a Dios. La Biblia nos revela que el problema de las guerras está en nuestro propio corazón, que somos una raza caída, una raza que está separada de Dios, que no buscamos de Dios. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, la paga del pecado es la muerte. Pero la Biblia también nos ofrece la solución a este terrible problema. Y la solución es la siguiente: la única forma de que el ser humano pueda gozar de verdadera paz es reconciliándose con su Creador, reconciliándose con el Dios Todopoderoso. No hay otra manera de lograrlo, no hay otra manera de tenerlo más que nos reconciliemos con Dios. La Biblia dice que estamos separados de Dios, damas y caballeros, que todos nacimos en esta condición de pecado desde que nuestros primeros padres, en el Génesis capítulo 3 se describe la caída de la humanidad. Y la Biblia nos dice que fue por el pecado que estamos separados de Dios. La palabra pecado es una palabra muy fuerte. Yo he hablado de esto con muchos amigos, ¿verdad?, de otras religiones, y cuando yo menciono esta palabra pecado, se asustan, dicen, no me hables de eso, no me hables de eso, háblame de la paz de Dios, del amor de Dios, no me hables del pecado. Pero la definición del pecado es muy sencilla. En el original griego la palabra pecado es la palabra amartia, y significa simplemente errar en el blanco. Imaginemos un arquero que tiene una flecha y tiene que dar exactamente en el blanco. Pero ese arquero se ha equivocado, ese arquero ha errado en el blanco, la flecha ha salido disparada hacia otro lado. Esa flecha, damas y caballeros, representa nuestra propia vida. Tu vida tiene un propósito. Tú no naciste por casualidad ni por accidente. No venimos de los animales, no venimos de los simios. Somos creación de Dios. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y por esa razón todos tenemos un propósito en esta vida. No estamos aquí por accidente, por obra de la casualidad. Dios, el Eterno, Adonai, nos creó y nos formó del polvo de la tierra. El problema es que hemos errado en el blanco. Y esto lo vemos desde que somos niños, desde los infantes, cuando ponemos a dos pequeñitos, ¿verdad?, de 2 o 3 años con un mismo juguete y comienzan, ¿verdad?, a pelearse por el juguete y no se lo quiere compartir al hermanito, porque en nuestro corazón, desde recién nacidos, tenemos esta infección espiritual que se llama pecado.
Y la única forma de poder resolver el problema del pecado, damas y caballeros, es reconciliándonos con Dios, repito. El apóstol Pablo escribió en la segunda a los Corintios, capítulo 5, así que somos embajadores en nombre de Jesucristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconcíliate esta noche con tu Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, y de tal manera Dios te ama, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo Jesucristo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Todos los profetas hebreos, desde el libro del Génesis, el gran Moshe, el gran Moisés que escribió el Pentateuco, pasando, ¿verdad?, por el libro de Josué, los profetas menores, los profetas mayores, el profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, sobre todo el profeta Isaías en el capítulo 52 de la bendita Torá, en el capítulo 53 de la bendita Torá, se refirió al Mesías. Dijo que en el futuro vendría el Hijo de Dios, Dios mismo en la carne. Y dijo el profeta que sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Por qué razón vino Jesucristo al mundo, damas y caballeros? ¿No sé si tú lo has preguntado alguna vez? ¿Por qué razón vino Jesús al mundo? ¿Por qué vino Jesucristo? ¿A fundar una nueva religión? ¿A inventar un nuevo sistema filosófico? De ninguna manera, damas y caballeros. Jesucristo incluso estuvo en contra de la religión y condenó a la religión y la religiosidad de las personas religiosas de su tiempo. Entonces, ¿para qué vino Jesucristo? ¿Quién fue Jesucristo? Jesucristo no solamente fue un hombre, no solamente fue un gran profeta, sino que Jesucristo mismo era Dios en la carne. Fue el único ser humano que fue concebido no por el esperma de un varón, fue concebido por el Espíritu Santo de Dios en el vientre de una muchachita judía llamada María. Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo. Entonces, el propósito de Jesucristo en este planeta no fue fundar una nueva religión, fundar el cristianismo o el catolicismo. El propósito de Jesucristo, damas y caballeros, al venir a este mundo, fue salvar tu alma, fue darte esperanza, fue resolver tu problema del pecado, fue reconciliarte con Dios. Dios es absolutamente santo, Dios es justo, y Dios demanda de ti y de mí una vida perfecta en santidad, una vida sin pecado, una vida extraordinaria en santidad. Y esto es imposible, porque todos somos pecadores, ¿no es verdad? O alguien podría levantar la mano esta tarde y decir, yo no soy pecador, pastor, yo nunca he pecado. Pues qué mentira tan grande, porque todos tenemos orgullo, tenemos egoísmo, ¿verdad? Y el pecado mora en nosotros. Entonces era imposible que nosotros llegáramos a Dios por nuestros esfuerzos, por nuestras habilidades humanas o por nuestras buenas obras. Por esa razón Jesucristo murió en la cruz del Calvario por ti. Y en esa cruz, la ira de Dios que tú y yo merecíamos, y la paga por el castigo, por el pecado que tú y yo merecíamos, fue descargada en el cuerpo de Jesucristo. Por eso Jesucristo terminó destrozado en la cruz, damas y caballeros. Terminó destrozado como un guiñapo humano, desnudo, golpeado, lacerado en su espalda. Los látigos romanos le daban vueltas a su espalda y a su pecho y desgarraron la piel y lo dejaron expuesto en sus órganos internos. Derramó su sangre para salvarte. Al que no conoció pecado, por nosotros, Él mismo se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Termino con esto. Termino con esta aclaración. Damos la gloria al Señor. Termino con esta aclaración con gran respeto para mis colegas que están aquí al frente, a quienes respeto y amamos profundamente y compartimos mucho lo que ustedes dijeron en este podio. Pero termino con esta reflexión. El cristianismo, creer en Jesucristo, no es una religión, damas y caballeros. No es ninguna religión. ¿Por qué razón? Porque ninguna religión que tú puedas mencionarme en esta tarde, ninguna
puede salvar el alma humana. Ninguna religión, ningún líder religioso de ninguna denominación, de ninguna religión puede perdonar tus pecados. Ninguna religión puede librarnos de la condenación eterna y ofrecernos salvación eterna, porque la salvación de tu alma y el perdón de tus pecados no dependen de ninguna religión, dependen de una persona. Es muy diferente esto. Hay que tener muy claro esto. La salvación de nuestra alma, no importa la religión que tú tengas, no importa el color que tú tengas, no hay judío ni griego, nos lo dijo nuestro colega, ya no hay judío ni griego para Cristo, no importa la nacionalidad que tengas, no importa los pecados que tú hayas hecho, pero tu salvación y el perdón de tus pecados dependen de una persona, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si tú crees en Jesucristo, tú tienes vida eterna. Y si tú te entregas a Jesucristo, tú tienes vida eterna. El apóstol Pablo, en su magnífica carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8, escribió estas palabras. En Efesios capítulo 2, verso 8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Tú no te vas a ganar el cielo portándote bien, porque el ladrón en la cruz no se portó muy bien, ¿verdad? Y fue salvo en los últimos instantes de su vida. La salvación es por obras. Aunque tú fundes, ¿verdad?, asilos de ancianos y vayas a hacer obras misioneras y, ¿verdad?, seas un buen chico, una buena mujer, la salvación no es por obras, la salvación es por la gracia de Dios, es gratuita y tú la consigues por medio de la fe. Cuando tú simplemente con todo tu corazón le dices: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, un miserable, que mi corazón está en guerra, que mi familia está destrozada, te necesito, Señor, sálvame. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste. El apóstol Juan, para terminar, dice estas palabras en su primera carta, capítulo 5: Dios nos ha dado la vida eterna, y esta vida está en su Hijo, Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. El Señor Jesucristo se le llama en el libro del profeta Yeshayahu, capítulo número 9, el príncipe de la paz, el príncipe de Shalom. Entonces, si tú quieres tener paz esta noche, si tú realmente quieres tener paz con tu esposa, con tus hijos, que vivamos en comunidades en paz, ¿verdad?, tú debes entregarle en esta noche tu vida a Jesucristo. Ese es el bendito mensaje del Evangelio, y terminamos con la bendición sacerdotal del libro de los Números en el capítulo 6. Si tú me permites, damas y caballeros, bendecir tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti Shalom. Y ustedes pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré, dice el Señor Dios Todopoderoso. Muchas gracias por escuchar.